Momento Político, un espacio de conversación para hablar de la política presente a nivel nacional e internacional. Momento Político. Amigos, ¿qué tal? Un servidor junto con Ricardo de la Peña y nuestro equipo de producción y redes sociales le damos la más cordial de las bienvenidas a Momento Político. Momento Político. Momento Político. Momento Político, en su nacimiento y de aquí en adelante, es un producto, un programa por redes sociales o podcast, como le quiera llamar, para analizar el futuro de las políticas mexicanas, de la cosa política mexicana, la ideologización o el realpolitik que se vaya a manejar en el sistema político mexicano en los próximos años y las implicaciones que eso tendrá para todos los sectores productivos de nuestro país, para toda la sociedad, 130 millones de mexicanos, y por supuesto para nuestras relaciones, digamos, con el resto del mundo, que yo lo divido el resto del mundo en tres espacios fundamentales: nuestra región ya natural, donde trabajamos, operamos y nos comunicamos y nos movemos culturalmente, económicamente, políticamente en forma simbiótica: Estados Unidos, Canadá, México, la región Norteamérica. Luego tenemos otra región muy cercana también a nosotros, toda la región latinoamericana. Y por supuesto, el resto del mundo, donde encabezamos ese resto del mundo por la Unión Europea, para continuar por el sureste asiático y ahora sí ya podemos decir el resto del mundo. Vamos a comenzar con el tema de hoy, que fue impresionante la captura de dos capos buscadísimos por la ley estadounidense, y donde pues ya declaró el gobierno mexicano que ellos no tuvieron que ver con la detención de ninguno de los dos. Voy a leerles, por supuesto, nada más un par de párrafos extraordinarios de la noticia de la detención que apareció en el New York Times bajo el título "Un viaje engañoso, una traición sorprendente y el aterrizaje que puso a dos capos en manos de las autoridades de Estados Unidos". Lo firman Alan Foyer y Natalie Kitroff. Por supuesto, Natalie Kitroff reportó desde la Ciudad de México, con fecha 25 de julio del 2024. La liga directa a esta nota la vamos a publicar aquí en la portada específica de este programa de Momento Político. Y dice así la nota: la detención en Estados Unidos de dos altos dirigentes del cártel de Sinaloa se produjo luego de una traición dramática. Esto sugieren las primeras versiones. Según ese recuento, uno de los hombres, hijo del famoso capo de la droga conocido como el Chapo, atrajo al otro con engaños a un avión que los puso a ambos en manos de las fuerzas de seguridad estadounidenses. O sea, esto que van a escuchar ustedes es verdaderamente escabroso. Uno de los agentes detenidos, o sea, uno de los entes detenidos, Ismael Zambada García, era posiblemente el delincuente más poderoso de México, un capo septuagenario que ayudó a fundar el cártel de Sinaloa con el Chapo hace décadas y que siguió en libertad incluso después de que su socio fuera extraditado a Estados Unidos y condenado allá en Nueva York. El fentanilo, por supuesto, es el pretexto más fuerte de todo esto, pero aquí lo que es interesantísimo es que los dos hombres fueron detenidos en un pequeño aeropuerto local a las afueras de El Paso, Texas, el jueves por la tarde, después de que su avión Beechcraft King Air aterrizara allí en un vuelo procedente de México, según informaron las autoridades de Estados Unidos. Guzmán López había convencido a Zambada García para que se uniera a él en el vuelo, según las autoridades, y le dijo que iban a haber propiedades inmobiliarias, por supuesto, del lado mexicano. De súbito, el avión se dirigió hacia el norte, al otro lado de la frontera.
Aunque los agentes de la ley estadounidenses habían estado tratando discretamente de persuadir a Guzmán López para que se entregara casi desde el momento en que su padre fue arrestado, no quedó claro de inmediato por qué decidió entregarse hasta ahora. Pero los arrestos, por supuesto, de estos dos capos fueron aclamados en Washington por funcionarios de ambos lados del Congreso, ¿no? Demócratas, republicanos y por supuesto de las agencias de seguridad de los Estados Unidos. El fentanilo es una peste, y no solamente para México, yo agregaría también para Estados Unidos, también para México. Pero en Estados Unidos cobra más de 100,000 vidas anuales. Esto lo declaró también el fiscal general de los Estados Unidos, Merrick Garland. El Departamento de Justicia no descansará hasta que todos y cada uno de los líderes integrantes y asociados de los cárteles caigan finalmente en manos de la justicia estadounidense. Zambada tiene 76 años. Se le conoce como el Mayo, ya lo sabe usted, pero él, tiene acusaciones de todo, asesinatos, drogas, tráfico, N cantidades, y había sido un hombre que había logrado escaparse de la ley aquí en México y en Estados Unidos en múltiples ocasiones. El viernes, un juez federal del Paso, Texas, ordenó que Zambada García fuera detenido sin fianza y fijó una audiencia para el 31 de julio a las 11, rapidísimo, a las 11 de la mañana. Zambada García, quien renunció a su derecho a comparecer en su audiencia de instrucción de cargos, se declaró inocente, por supuesto, ¿qué otra, no? Y de ahí ya sigue toda la parafernalia. Está previsto que el hijo de El Chapo Guzmán comparezca ante el Tribunal Federal del Distrito de Chicago en los próximos días. Se dice que fue elevado a un papel de liderazgo en el cártel junto con sus otros 3 hermanos después de la extradición de su padre. Su hermano Ovidio, que fue detenido en México y extraditado en septiembre a Chicago, donde se espera que enfrente un juicio. En fin, es muy amplia la nota, pero aquí también yo quisiera nada más marcar un punto que dice uno de los analistas consultados por el New York Times, ¿no? Falco Ernst, analista senior de International Crisis Group, o Grupo Internacional de Crisis, dijo que era poco probable que las detenciones tuvieran un impacto significativo en el contrabando de fentanilo u otras drogas procedentes de México, puesto que el cártel de Sinaloa ya era una organización profundamente fragmentada. No estamos hablando de una estructura que dependa de unos pocos capos. Es muy difusa y resistente a este tipo de golpes, dijo Ernst. En todo caso, la medida podría desencadenar más violencia, ya que las fracciones se disputan el control en medio de un vacío de poder en el liderazgo. En el liderazgo de los grupos, del crimen organizado, y del liderazgo, por lo que estamos viendo, de las Fuerzas Armadas y del gobierno federal mexicano y también de los gobiernos estatales. Todos los hijos del Chapo enfrentan cargos, hayan sido o no detenidos, ¿no? Tal cual es la nota, usted puede leerla completa, insisto, en la liga que aparece aquí en el programa, en el podcast de Momento Político que está usted escuchando. Ahora sí damos nuestra bienvenida al otro coconductor de Momento Político, a nuestro queridísimo Ricardo de la Peña. Creo que estamos viviendo la continuación de una serie de acciones de Estados Unidos para ir incrementando la presión hacia el gobierno de López Obrador para que dé respuesta real al reclamo de contención tráfico de fentanilo desde México a Estados Unidos, que ha cobrado decenas de miles de vidas, sino que centenares de miles de vidas. Pero se van a ir con todo, se van a ir sobre todo con el fentanilo, tienes toda la razón. Pero además estamos en puertas de una elección presidencial en Estados Unidos en que caiga la moneda para un lado o para el otro, la suerte para México es distinta, pero no necesariamente
buena, sobre todo para el equipo político actualmente gobernante. No, es complicada. Inclusive ya dijo el presidente, hoy el presidente López Obrador dijo que romper las relaciones que tenemos actuales con Estados Unidos sería altamente perjudicial para ambos países. Es que, a ver, aunque son escenarios muy dúctiles que pueden ir cambiando a lo largo del tiempo. Es lo bonito de momento político. Sí, ¿Cómo jugamos morbosamente, pero de forma seria y profesional para nuestros amigos que hacen favor de escucharnos? ¿Cómo jugamos con estas dos cosas? El presidente dice, caramba, que no nos conviene, por favor no rompamos las relaciones actuales entre México y Estados Unidos, y la entrega del Mayo y uno de los hijos del Chapo. Ahora, es que van a cambiar las relaciones, pase lo que pase, caiga de un lado u otro la moneda. O sea el nuevo presidente Trump o la nueva presidenta de Estados Unidos, la señora Harris. A ver, si ya está advertido México de que tiene dos vías de presión y de cambio de relación con Estados Unidos. Por un lado, la intensificación de la política de contención de los migrantes, que podría generar deportaciones inmediatas de un volumen elevado de mexicanos, y el cierre drástico de las fronteras, lo cual afectaría la relación trato cotidiano de México y Estados Unidos, y generaría una presión finalmente hacia los mercados laborales en México, pero sobre todo un gobierno de Trump podría resolver en muy poco tiempo, pocos meses después de tomar posesión, e iniciar incursiones militares, prácticamente aéreas y de comandos especiales. Quirúrgicas, dirías tú. Quirúrgicas, pero finalmente invasivas del territorio mexicano, y no necesariamente con el concurso de las Fuerzas Armadas mexicanas, para combatir a los grupos que estén traficando fentanilo hacia Estados Unidos. Sí, porque además estamos a un tris, y eso lo han dicho los republicanos, inclusive el vicepresidente, el candidato a la vicepresidencia por parte de Trump, que en cualquier momento pueden ellos declarar estado terrorista a México por el terrorismo de los narcotraficantes, y eso les da a ellos el permiso, ya prácticamente sin pedir permiso al Congreso, para digamos extirpar los focos de cáncer dentro de territorio mexicano. Pero pensemos que lo que es factible no es una declaración en contra del Estado mexicano, sino una declaración específicamente dirigida hacia cárceles de mexicanos o que operan en México primordialmente, que pudiera declarar a estos cárteles como grupos terroristas y por consecuencia permitir acciones punitivas en contra de sus actividades. No estamos hablando de una situación como 1847, cuando la invasión estadounidense, no. Estamos hablando de una extirpación de cánceres. Con un pero a esa lógica. Claro, va a haber, por supuesto, una reacción brutal política del lado mexicano. Pero además, los cárteles no son unos pequeños grupos perfectamente localizables de individuos que operan en México. Son redes que se insertan y echan raíces en la ciudad mexicana. Pero recordemos el gran fracaso de Estados Unidos en el combate a los grupos de piratería en la zona de Nigeria y la costa oriental de África, donde esas acciones punitivas tuvieron eficacia en lo que pretendían, pero lo que pretendían no llevaba a la extirpación de ese cáncer del que me hablas. Eso pasa en Nigeria, pero también tiene del otro lado la costa de Somalia y sus proximidades, en que hay grupos de piratas, auténticamente de piratas, con parte en el ojo y pata de palo. Por supuesto. Y tiene la proximidad con Afganistán y con aquellos países. Bueno, los cuerpos especiales de Estados Unidos han operado por 2 décadas y no han logrado erradicar. No.
Pero además tienes algunas de las exrepúblicas soviéticas que también están pegadas a Medio Oriente. Claro. Y que son musulmanas, algunas de ellas. Los tales se dedican en mucho a actividades de tipo ilegal, recordemos eso. Pero entonces todo eso tiene que ver por la entrega, o sea, todo eso tiene que ver de la forma en la que es más productivo para los mismos estadounidenses y para México la extirpación de estos tumores, como puede ser el Mayo Zambada y los hijos del Chapo Guzmán. Yo creo que por ahí va a haber una mejor negociación que llegar al extremo de invadir a nivel extirpación de cáncer nada más. Pero recordemos que la aprehensión de dirigentes de estructuras de narcotráfico no conlleva la extirpación de grupos de narcotráfico. Al contrario, lleva a una pulverización de las estructuras y la creación de nuevos focos distintos, algunos que van creciendo, y recordemos que algunos focos que han crecido a partir precisamente de intenciones de líderes de grandes capos, son hoy día las grandes corporaciones que están operando, como es el cártel del Jalisco Nueva Generación o como son otros. Hoy ya no sé cuántos grupos de crimen organizado, ya no tengo idea quiénes son quiénes. No, es muy complicado porque se han diversificado y porque se han ampliado y porque ya tienen presencia en las 32 entidades federativas del país. Pero bueno, regresamos a la idea que estaba yo diciendo. Eso se gana Trump. ¿Qué pasa si gana Harris? Si gana Harris, lo que tendríamos es más dilación y menor intensidad en actividades de eventuales incursiones para combate a grupos de narcotraficantes, sobre todo fentanilo en territorio mexicano. No son, Harris y sus seguidores no son proclives a la acción punitiva directa, pero sí una presión política muy fuerte y una eventual acción en contra de quienes pudieran tener actividades de corrupción y de vínculos con cárteles de la droga dentro del propio gobierno mexicano, tanto en la administración de López Obrador como en la tenacería de Claudia Sheinbaum. La presión sería muy fuerte, incluso podría dirigir al mismo, a una figura del hoy gobernante, de manera tal que tendrías ahí un poco de tensión distinto, pero también poco favorable para el grupo gobernante en México. Ahora, eso genera que vayamos a tener dos momentos de toma de posesión de nuestra presidenta electa, para entonces ya presidenta electa. Un primer momento será el 1 de octubre que tome formalmente posesión del cargo, pero otro será después del 20 de enero de toda la posesión que gobierna en Estados Unidos. Dependiendo de quién gobierne y dependiendo de qué políticas vaya a llevar en la relación entre México y Estados Unidos, establecerá parámetros para fijar la capacidad real o no del exgobernante entonces, el hoy presidente de la República, para tener la patita metida en el gobierno de Claudia Sheinbaum. O no meterla. Los intentos de maximato podrían sostenerse más en un escenario de triunfo de Trump, que finalmente ha sido López Obrador su aliado o vasallo según algunos, y con el cual mantendría posiblemente una capacidad de acción dentro del territorio mexicano y una mayor restricción a una capacidad o intento de permanencia soterrada en el gobierno en caso de que fuera Harris. Entonces, Sheinbaum podría tener dos momentos de toma de posesión. Uno el 1 de octubre y un segundo momento que se daría al tomar posesión una Kamala Harris que podría no ser simpatizante precisamente de López Obrador, que podría contener intentos de permanencia soterrada o de maximato. De influencia, vamos a llamarle de influencia directa en el gobierno, que ya en ese momento será el oficial, el constitucional de nuestro país, ¿no? Sin olvidar de que de cualquier manera ocurra lo que ocurra, Claudia Sheinbaum va a tener
asumir el gobierno con una base de apoyo que es López Obradorista. ¿Sí? No es ¿Y cuánto tiempo le das tú a que se mantenga en automático, quitemos la figura de López Obrador, que se mantenga en automático esa base de influencia López Obradorista? ¿2 años, 1 año? En la medida en que Sheinbaum vaya tomando el poder directamente, vaya asumiéndolo, vaya mostrando un distanciamiento y haya un debilitamiento real de quien no gobierna, podría ser mayor, podría ser más corto el plazo. Al final del camino, y recordemos que eso ha pasado en México desde hace ya casi un siglo, los intentos de maximato terminan siendo limitados por la realidad y quien gobierna finalmente es una sola persona que la sienta a la silla y paulatinamente va tomando el mando. Y no sabemos todavía, ni tenemos idea, nadie más que ella y seguramente un par de personas de su círculo brutalmente rojo íntimo, cuál va a ser realmente el cambio de actitud política al momento de ser investida con la bandera presidencial, ¿no? Y también recordemos que muchas lecturas que están criticando la falta de autonomía de Sheinbaum, están esperando una actuación de Claudia Sheinbaum contraria a López Obrador, que no tendría por qué serlo. Finalmente, que nacieron del mismo tronco, son del mismo grupo político, son del grupo íntimo más próximo, de forma tal que la ruptura o diferencia va a ser muy sutil. Nunca vamos a ver un cambio radicalísimo porque en esencia representan el mismo proyecto político. Pues tampoco esperemos peras del horno. Oye, Ricardo, ¿dime? ¿Te acuerdas que dijimos 10 minutos máximo y con un margen de 5 adicionales? Dijo, señor, por eso lo dije, porque ya estamos en 20. Ya estamos en 20 minutos, señor. Mi tío, señor, yo creo que ya nos despedimos, ¿no? Porque si no se nos van a dormir y van a cerrar el micrófono, el audio de nuestros amigos del audio escuchas, ¿no? Y sabes que yo estoy totalmente de acuerdo en que metidas tijeras tiene toda la parte de Nigeria. No le vamos a meter tijera. Bueno, ¿sabes lo que sí propongo y proponemos a nuestros amigos del auditorio? Primero que nada, que empiecen a mandar todos sus comentarios a nuestras direcciones en X o ex Twitter, la de un servidor que es @Efren_Flores, todos los comentarios buenos, malos, destructivos, constructivos, que sugieran ustedes de temas, con mucho gusto vamos a tratarlos aquí para ustedes en Momento Político. Tendremos, por supuesto, invitados, tanto Ricardo como un servidor, para platicar de otros temas, y aquí estaremos con ustedes todas las semanas a partir, por supuesto, de el próximo momento vamos a platicar con ustedes también del Estado de Derecho y lo que eso significa a propósito de lo que platicamos el día de hoy el maestro de la Peña y un servidor. Gracias, Ricardo. Muchas gracias por escucharnos y ojalá podamos continuar con su presencia. Eso es todo por hoy, aquí en Momento Político. La próxima semana estaremos con ustedes, por supuesto, con más temas de política nacional e internacional, que esperamos sean de su confianza. Ricardo de la Peña y un servidor, Efren Flores, se despiden de ustedes. Hasta el próximo programa de Momento Político. Hasta entonces. Momento Político, un espacio de conversación para hablar de la política presente a nivel nacional e internacional. Momento Político.